Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ivonne Cortés y en esta ocasión estoy cursando la materia de física. El tema es la explicación de lo que es el movimiento circular uniforme y acelerado y las diferencias entre el movimiento circular uniforme y acelerado. Eh, La investigación que hice dice que en cinemática el movimiento circular, también llamado movimiento circunferencia, es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, giro ondulatorio, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular con radio, centro fijo y velocidad angular constante. Eh, la longitud arco. En temática, la longitud arco, también llamada rectificación de una curva, es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. Históricamente, ha sido difícil determinar esta longitud en segmentos irregulares, aunque fueron usados varios métodos para curvas específicas. Una explicación del movimiento circular uniforme y acelerado y las diferencias entre el movimiento circular uniforme y acelerado. En cinemática, el movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Además, la velocidad de giro es constante. Se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular con radio fijo y velocidad angular constante. El movimiento circular uniforme es aquel en el que el móvil se desplaza en una trayectoria circular, una circunferencia o un arco de la misma, a una velocidad constante. Se consideran dos velocidades: la rapidez del desplazamiento del móvil y la rapidez con que varía el ángulo en el giro. En física, el movimiento circular uniforme, MCU, describe el movimiento de un cuerpo atravesando con rapidez constante una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto es constante, su velocidad no lo es. La velocidad, una magnitud vectorial tangente a la trayectoria, en cada instante cambia de dirección. Esta circunstancia implica la existencia de una aceleración que, si bien en este caso no varía al módulo de velocidad, sí varía su dirección. El movimiento circular uniformemente acelerado se relaciona con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que para este último se presenta una distancia lineal determinada, la cual podemos relacionar en el movimiento circular con una distancia angular determinada. Por otra parte, en el MRUA encontramos una velocidad lineal que aumenta a través del tiempo, la cual relacionamos con el MCUA, que posee una velocidad angular. También en el MRUA, que es el movimiento circular uniforme acelerado, tenemos una aceleración constante en determinado intervalo de tiempo, la cual podemos relacionar con el movimiento circular uniforme acelerado con una aceleración angular constante. Por otro lado, la fuerza necesaria para que se dé el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se relaciona con el movimiento circular uniformemente acelerado mediante la fuerza centrípeta. Marten, la relación de las... El movimiento circular uniformemente acelerado es un caso particular de velocidad y la aceleración angular es un movimiento circular cuya aceleración es constante. El módulo del vector velocidad es constante en un movimiento circular uniforme.
Este movimiento se presenta cuando un móvil con trayectoria circular aumenta o disminuye a cada unidad de tiempo su velocidad angular en forma constante, por lo que su aceleración angular permanece constante. Un movimiento circular uniformemente acelerado es aquel en que para intervalos iguales de tiempo se recorren ángulos diferentes. La diferencia es que en el primero la velocidad cambia de sentido, pero no de magnitud. Y en el segundo agrega una aceleración tangencial, o sea, un cambio en la rapidez, por lo tanto la velocidad cambia de dirección y también la magnitud. Asimismo, tiene principales usos en la vida cotidiana. En física, la cinemática se encarga del estudio del movimiento. Existen numerosas clases de movimientos, entre ellos el circular. Cuando una partida se mueve describiendo una circunferencia con una rapidez constante, se trata de un movimiento circular uniforme. Aunque la rapidez del objeto es constante, su velocidad cambia de dirección, lo que significa que hay aceleración presente y aunque no varía el módulo de la velocidad, sí varía su dirección. Este tipo de movimiento tiene un eje y un radio que no varía de medida. El movimiento circular uniforme está presente en diversos elementos de la vida cotidiana que giran como los siguientes: un lavarropas que realiza el ciclo de lavado, las aspas de un ventilador encendido, las ruedas de una bicicleta en movimiento, un antiguo tocadiscos, las manecillas de un reloj, un carrusel de una feria, las hélices de un helicóptero o avión, el tubo de un tomógrafo helicoidal, la turbina o una máquina de algodón de azúcar, o un país que se encuentra en el ecuador del planeta Tierra. En conclusión, los conceptos más sencillos de entender de manera intuitiva son velocidad y fuerza, y sería interesante construir una propuesta didáctica a partir de ellos. Por otra parte, la construcción de los conceptos de posición y desplazamiento desde una perspectiva vectorial podría realizarse desde los grados de ciclo cuarto. Esto permitiría iniciar un ciclo quinto. Con ciclo quinto, la construcción de los conceptos de velocidad y aceleración y ampliar los espacios de reflexión sobre la historia de la ciencia. Espero que mi trabajo pues me dé una buena calificación. Mi nombre es Ivonne Cortés y mi matrícula es MX007201 y estoy cursando la materia de física.